Detrás de cada gran campaña de salud, de esas que vemos por todos lados, hay mucho más que solo médicos y jeringas. Lo que de verdad hay es una maquinaria invisible, una diseñada para mover mentes, para dirigir voluntades. Hoy vamos a meternos a las entrañas de una de esas campañas. Vamos a desarmarla pieza por pieza para que vean cómo está construida la persuasión. Para entender la estrategia, primero, hay que entender la magnitud de la crisis. Piensen en esta cifra un segundo. 10.085. Esa fue la cantidad de casos confirmados de sarampión en México no hace mucho. Un número que así nomás ya te dice que el problema era serio. Y entonces llega este otro número. Mucho más chiquito, sí, pero infinitamente más pesado. 31. 31 muertes. Cada uno de esos números fue una persona. Esa era la realidad, el campo de batalla. Un enemigo biológico que no perdona. Y aquí es donde se pone bueno, porque esta es la pregunta clave de todo este análisis. El reto no es nada más repartir vacunas. No, no, no. La batalla se libra en dos frentes al mismo tiempo. Uno, claro, contra el virus, y otro, igual de complicado, contra la indiferencia, el miedo o la desinformación de la gente. ¿Cómo se gana en los dos? Para empezar a encontrar la respuesta, tenemos que ver cuál es el sistema operativo que corre en nuestra sociedad, las emociones de la gente en grupo. A esto vamos a llamarle el software, ¿ok? La psicología de masas. Es como ese programa que está corriendo de fondo y que dicta comportamientos que parecen irracionales, pero que, como vamos a ver, son súper predecibles. Pero a ver, ¿qué es eso de la psicología de las masas? El primero en describirlo bien fue un señor llamado Gustave Le Bon, y básicamente decía esto: cuando una persona se mete en un grupo, algo pasa. Su yo consciente, su lógica, como que se apaga y es arrastrada por una corriente, una especie de mente colectiva que no piensa con la razón, sino con puras imágenes y emociones. Ahora, lo más interesante es que hay una receta para activar ese software, un proceso de 4 pasos. Primero, la desindividualización. En una multitud, ya sea en la calle o en redes sociales, el yo se hace chiquito y se convierte en un nosotros. La responsabilidad personal se diluye. Segundo, el contagio emocional. Metes una emoción bien fuerte y se empieza a regar como un virus. Tercero, la sugestibilidad. La mente, ya sin defensas, se vuelve como una esponja, súper receptiva a ideas simples y directas. Y cuarto, el pensamiento visual. Olvídate de los argumentos complejos. Todo funciona con símbolos e imágenes potentes. A ver, en la campaña contra el sarampión, ¿cuál es el primer botón emocional que se aprieta? Exacto, el miedo. Pero no cualquier miedo, ¿eh? Hablamos de un miedo primario, de ese que se siente en las tripas. El miedo a la enfermedad, a verle las manchitas rojas a un hijo en la piel, a la fiebre, a la muerte. Esa imagen, ese sentimiento, se contagia 1000 veces más rápido que cualquier estadística. Es el motor de todo. Pero ojo, no puedes tener a la gente con miedo todo el tiempo. Una vez que generas esa angustia, tienes que ofrecer la salida. Y esa es la otra cara de la moneda, igual de simple y emocional, la esperanza. La imagen de la vacuna, la foto del brazo de un niño protegido, el doctor que sonríe, es la seguridad, la salvación. Miedo y esperanza, un combo que empuja a la gente a actuar. Bueno, si la psicología de masas es el software emocional, se necesita una máquina, una estructura que lo dirija y lo controle. Y a esto le vamos a llamar el hardware, la ingeniería del consenso. Esto ya no es algo que pasa por casualidad, ¿eh? Es una metodología pensada, calculada. Vamos a ver cómo se construye. Esta tabla es oro molido para cualquier estratega de la comunicación. Chequen la diferencia. La psicología de masas es un fenómeno, es espontáneo, se enfoca en el alma irracional del grupo. En cambio, la ingeniería del consenso es una técnica, se enfoca en la estructura de la sociedad y los medios para guiar a ese grupo. Una es como el cemento, la otra son los planos y la grúa. La definición, que por cierto la acuñó el gran Edward Bernays, lo dice todo. Es el arte y la ciencia de fabricar el consentimiento. Fíjense en esa palabra, fabricar. No es pedirlo, no es convencer, es construirlo desde cero. La idea es que la opinión pública es un desorden que necesita ser organizado por una minoría inteligente que sabe cómo mover las piezas del tablero. Y esto no es improvisación, es un método en 4 pasos. Primero, investigas a fondo. ¿Quiénes son los líderes de opinión? ¿Qué le da miedo a la gente? ¿Qué quiere? Segundo, no lanzas un comercial, creas una circunstancia, un evento que por sí solo se vuelva noticia. Tercero, transfieres la autoridad, buscas voces creíbles, médicos, científicos, para que validen tu mensaje. Y cuarto, orquestas todo al mismo tiempo por todos los canales para que parezca que es la única realidad posible. Y este ejemplo ilustra perfecto el paso 2, la creación de circunstancias. La campaña de vacunación no es solo un programa de salud, es un evento diseñado para los medios. Arranca con un anuncio oficial de la Secretaría de Salud que genera encabezados.
Luego, por días, médicos respetados salen en la tele y en la radio. Y todo culmina en la jornada masiva de vacunación, que es un show mediático en sí mismo. No se anunció la campaña, se hizo que la campaña fuera la noticia. Ok, entonces ya tenemos el software emocional y el hardware estratégico. Ahora viene lo bueno, el paso final y el más importante. Ver cómo estas dos piezas se unen, cómo se ensamblan en una máquina de persuasión perfectamente calibrada. Este es el plano maestro. Esta frase lo resume todo. No son dos cosas separadas, son parte del mismo sistema. La estrategia, la ingeniería, es la estructura, es lo que le da forma y dirección a la materia prima, que es la emoción cruda del grupo. Sin la emoción, la estructura no sirve de nada. Pero sin la estructura, la emoción es puro caos. Entonces, aquí está el ciclo completo, la máquina en acción. Con la ingeniería, investigas para encontrar el instinto básico, como el miedo a la enfermedad. Luego, con la ingeniería, creas un evento, la jornada de vacunación, diseñado para tocar la emoción opuesta, la esperanza. Y usas la ingeniería, o sea, los medios de comunicación, para que esa esperanza se contagie. El resultado final, el consenso, la acción que querías desde el principio. A ver, podríamos pensar, bueno, pero esas ideas de Le Bon y Bernays son de hace un siglo, eso ya fue. Pero es todo lo contrario. La tecnología digital no las hizo viejas, las ha vuelto miles de veces más potentes, a un nivel que ni ellos se hubieran imaginado. ¿Y por qué es más letal hoy? Uno, por las masas digitales. En redes sociales el anonimato es casi total, y eso acelera que la gente se pierda en el grupo. Dos, porque la ingeniería del consenso ya no es a ojo de buen cubero. Ahora se usa Big Data e inteligencia artificial para microsegmentar el mensaje, hasta llegarle a cada persona, encontrando su miedo o su deseo exacto. Y tres, porque en la era de la posverdad, la capacidad de crear circunstancias es infinita. La percepción es la nueva realidad. Esta comparación de verdad que da escalofríos. En 1920, la herramienta era el periódico, y le llegabas a una ciudad entera. Hoy, la herramienta es un algoritmo de inteligencia artificial, y el alcance es cada individuo. Ya pasamos de la propaganda para las masas a la guerra cognitiva personalizada. La máquina ya no solo busca el consenso del grupo, ahora puede moldear la realidad de cada persona, uno por uno. Y con esto llegamos al final. Ya desarmamos la máquina, ya vimos sus engranes, su software y su hardware. La vimos funcionar para una causa noble, como una campaña de vacunación, pero la máquina en sí es neutral. Puede usarse para construir o para destruir. Así que la pregunta para quienes estudian esto y aspiran a manejar estas herramientas no es si funcionan. Ya quedó claro que sí. La verdadera pregunta es, para los futuros arquitectos del consenso, ¿cuál es la responsabilidad que tienen en sus manos?